Nuestro enviado especial a la India. Bueno, son las 9:42. Vamos a nuestro espacio de análisis y de conversación en la mesa de CNN Chile Radio. Nos acompañan en Voces del Poder nuestros panelistas invitados para esta jornada. Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21, con nosotros. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿Cómo estás? Días. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Red Pública. ¿Qué tal, José Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Oye, ¿les parece si comenzamos comentando parte de lo que ha sido tema allá en la India y que probablemente sea el tema más importante de hoy a nivel global? Este llamado Día de la Liberación, así lo llama Donald Trump, con un nombre bien pomposo, pero que en la práctica significan anuncios importantes que se harán hoy día sobre eventuales aranceles que va a establecer Estados Unidos a importaciones de un número indeterminado de países. No sabemos cuántos países serán, de qué volumen será el arancel, no sabemos qué productos se verán afectados, si serán todos o algunos. Hay harta incertidumbre, pero la señal es muy clara y es bien concreta, y el presidente hablaba de eso también en su gira por la India. José Francisco, partamos con tu visión sobre lo que puede ocurrir hoy día. Sí, lo primero es que esta retórica día de la liberación se explica, entre otras cosas, porque lo que está haciendo el gobierno es una medida contraintuitiva respecto a su sector político. Es decir, el Partido Republicano en general ha abrazado la idea del libre mercado, por tanto los aranceles no les gustan tanto y tiene que salir a explicarlo, tiene que salir a darle una retórica o mística distinta. Ahora, respecto a los aranceles mismos, a mí no me gusta la idea, pero también no hay que desconocer que no solamente es un componente económico, y Donald Trump y en Europa lo hemos visto claramente. Lo primero, el componente económico propiamente tal, que va a afectar probablemente a la calidad y al precio de los servicios que se consuman dentro del país que pone los aranceles. De hecho, nuestro país tiene esa experiencia también, con una experiencia bastante fracasada en la mitad del siglo XX. Pero además tiene un componente de negociación que Donald Trump lo ha entendido muy bien, a tal punto que finalmente logra conseguir los objetivos que se propone mediante la amenaza o la aplicación de estas tarifas. Y además hay un componente de reciprocidad bastante importante. Por ejemplo, Canadá, que en materia láctea o ganadera, por ejemplo, le fija aranceles a los productos que entran desde Estados Unidos, y Estados Unidos no tiene aranceles desde los productos de Canadá a Estados Unidos. Entonces dice, ¿por qué si la regla general, salvo que uno unilateralmente baje los aranceles, debería ser la reciprocidad, como dijo el presidente de la República? Y lo último, que yo creo que es relevante, también hay un componente geopolítico, más allá de las decisiones económicas, que es: ¿queremos depender solamente de un país que probablemente pueda ser nuestro adversario, nuestro enemigo más adelante? Que es la disyuntiva que tuvo Europa, es la dependencia energética respecto a Rusia. Y hoy día, en particular, ver las consecuencias del alza en los precios de energía, porque tuvieron que cambiar toda su matriz de un día para otro para no depender del gas ruso. Claro. Daniel, el presidente Boric decía, pareciera que Trump pretende ser un nuevo emperador para plantear su punto de vista sobre lo que está ocurriendo. La verdad es que es bastante contradictorio la idea de la liberación de Estados Unidos con las medidas. Lo de Trump como un emperador, no sé si sería exactamente la palabra. Un emperador va hacia un imperio, quiere expandir su influencia, exportar formas de pensar, formas de hacer, exportar una cultura para expandir la influencia. Me da la impresión de que Trump hace todo lo contrario, sino que se vuelve sobre sí mismo. Se encierra y eso implica una transformación mucho mayor del mundo contemporáneo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Estados Unidos, después de la caída del muro de Berlín, y si vamos un poquito más hacia atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, lidera este mundo libre, entre comillas, ¿cierto?, con la idea de la expansión de la democracia, del libre mercado, de la protección de los derechos humanos, de la importancia de las instituciones multilaterales internacionales en un nuevo orden mundial. Trump atenta contra todo eso, y resulta que ese es el discurso que permitió a los Estados Unidos, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, liderar una era en el mundo desde la caída del comunismo. Entonces uno se pregunta ahora, ¿con qué discurso Estados Unidos, con qué propuesta Estados Unidos pretende liderar el mundo? Entonces, si uno ve la estrategia de Trump, más bien parece una estrategia de una gran potencia en decadencia. Cuando hemos visto en otras épocas en la historia, cuando están al final de los imperios, de la dominación de la era, por ejemplo, la española o la británica, incluso en la era del Imperio Otomano anteriormente, nosotros vemos que estas potencias dominantes se vuelven más agresivas y se enclaustran en ellos mismos en el momento de su
de su decadencia. El declive. No podemos saber si es que ahora es el declive, pero hay un proceso que está en marcha. Interesante eso. Entonces, yo creo que Trump está mostrando algo así y es contradictorio, es contraintuitivo, como dice José Francisco, con lo que piensa su partido. Ahora, la pregunta es, perdón, y aquí termino, si es que el Partido Republicano lo va a seguir soportando. Hay una dimensión local también bien interesante, José Francisco. ¿Qué puede hacer Chile, un país chiquitito en el concierto internacional, pero súper abierto al mundo? Nuestra estrategia se ha basado en el libre intercambio comercial. ¿Qué puede hacer Chile frente a un escenario como este, como el que describía Daniel? Bueno, lo primero son como las reglas parejas y ampararse en las reglas parejas del multilateralismo. Es decir, un país con el peso relativo que tiene Chile, que es más bien pequeño, no le queda alternativa que juntarse con muchos para hacer una fuerza mayor. Ahora, respecto a la política arancelaria de Chile, nosotros también conocemos la experiencia de que en caso de no haber reciprocidad, es decir, en caso de que no haya un tratado de libre comercio, nosotros también podemos bajar los aranceles unilateralmente para que al menos los productos que entran hacia Chile, porque además no existe esto de que una sola persona es solo, o un solo país es oferente, sino que el mismo que es oferente es demandante. Nosotros, por ejemplo, para exportar fruta, necesitamos muchos insumos que vienen de otros lugares del mundo y por tanto esa multilateralidad, ese como libre intercambio, finalmente nos ha terminado beneficiando a nosotros. Ahora, respecto a los Estados Unidos propiamente tal, porque hay una cuestión que es esencial y es que todo esto no es una idea que Donald Trump se saca bajo la manga y dice, oye, voy a decir un escenario completamente nuevo. Esto viene arrastrándose hace mucho tiempo y que tiene una correlación con la sensación que tienen los ciudadanos estadounidenses que Estados Unidos se ha llevado la mochila de la seguridad en el mundo, pero con cargo a ellos mismos. Bien. Y los otros aliados, como por ejemplo los países de la Unión Europea, se la están llevando más o menos barata. Y cuando uno ve los números, por ejemplo, los acuerdos que ellos han hecho en la OTAN y los compromisos que tienen los países de mantener un presupuesto en defensa, prácticamente todos los países incumplen la norma mínima que se habían fijado ellos mismos. Entonces los americanos dicen, ¿por qué nosotros tenemos que seguir con esa mochila si es que ellos no están dispuestos a asumir al menos su parte de la tarea? Bueno, interesante lo que va a ocurrir hoy día. De todas maneras, cual sea la envergadura de los anuncios, va a generar, por supuesto, reacciones importantes hoy y se va a interpretar esas señales. Volvamos a temas del país, ¿les parece? Hablemos también de lo que está ocurriendo acá en Chile y con una carrera presidencial ya abierta, el Frente Amplio va a tomar una serie de definiciones durante esta semana y se anticipa que incluso mañana podría ya adelantar el nombre de su eventual carta presidencial para las primarias dentro del oficialismo. Daniel, ¿cuán relevante es esta decisión para el proyecto político del Frente Amplio, lo que está en juego para lo que tenga que decidir el partido? Yo creo que es muy relevante, pero tampoco es capital, digamos. Aquí no creo que se les vaya la vida, ni debiera írseles la vida. Creo que viendo los aspectos, las fortalezas del Frente Amplio, es un proceso de construcción de un proyecto político que tiene mucho de generacional, de una generación política no relacionada con las generaciones del resto del país, del resto de los jóvenes, sino que una generación de dirigentes, un grupo de dirigentes que fueron formados en una cierta época. Ellos tienen un proyecto que uno puede considerarlo bueno, mediocre o excelente, pero para ese proyecto me da la impresión de que su jugada principal ya fue en el gobierno de Boric. Me parece que si hoy no tienen la mejor carta, tampoco sería tan grave para ellos. Porque ¿No es una derrota política? No lo vería así, no lo vería así. Yo creo que la derrota del Frente Amplio se daría si es que no logra tener una coalición fuerte para poder proyectar un próximo gobierno. En este sentido, considero que mucho más importante que tener una candidatura que marque las encuestas o un verdadero competidor, considero mucho más importante para el Frente Amplio que sea capaz de mantener una alianza. Que eso me parece lo más relevante que ocurrió el último tiempo con la política del Frente Amplio, como desde que se unificaron los partidos, digamos, son capaces de tender puentes hacia el socialismo democrático, mantener también a la izquierda del Partido Comunista. Creo que eso es más relevante y implica un proyecto político que madura. Entonces no lo centro en el candidato, me centro más en lo otro. ¿José Francisco? Sí, bueno, a ver, hay un escenario que es complejo y no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, que
lo más probable es que gane el candidato de oposición, sea quien esté en el gobierno y sea quien esté en la oposición. Que es lo que ha pasado recurrentemente acá en la zona. Claro, creo que el último dato era como 15 de 16 elecciones ganaba la oposición. Entonces, en ese escenario, porque antes uno evaluaba a los gobiernos respecto a la continuidad también, ¿no? Obviamente lo que hace durante su periodo, pero a quién le deja la posta, eso obviamente es relevante. A mí lo que me llama la atención es que del proyecto del Frente Amplio propiamente tal, es que la posta que están dejando son solamente a aliados y ninguno como al interior de su propio partido. Es decir, los ministros más destacados que finalmente terminaron con los cargos más relevantes o son del Partido Comunista o son del socialismo democrático. Y los liderazgos del Frente Amplio terminaron fracasando por su propio peso, en el caso de Iscasicho, o finalmente cayendo de desgracia como Giorgio Jackson. Entonces, llama la atención que de los nombres que han sonado en el Frente Amplio, ninguno termine estando convencido y terminen como ya decidiendo por descarte, como por llevar a alguno. ¿A quién lo atribuyes tú, José Francisco? Yo creo que a la falta como de proyecto político. En el fondo se desinfló un poco cuando, que finalmente es el gran como fracaso del relato político de este gobierno en el proceso constituyente, cuando en el fondo le apuestan todo a lo que va a pasar en la Convención Constitucional, lo declaran de esa manera, es decir, el desarrollo del programa va a depender de cómo salga la Convención Constitucional, y finalmente pierden el plebiscito del 4 de septiembre. Una vez que pasó eso, me parece que de los más afectados fueron en el propio Frente Amplio sus figuras políticas, que fueron los más explícitos en decretar esa potenciales liderazgos. Exactamente. Daniel, ¿tú coincides con eso? En cierta medida, pero yo vuelvo al punto de lo del proyecto político. Creo que vale la pena preguntarse cuáles son las diferencias sustantivas en cuanto al modelo de sociedad que se quiere respecto al socialismo democrático y al Frente Amplio. ¿No hay mucha diferencia, dices tú? Yo creo que vale la pena hacerse una pregunta y una discusión en serio, porque muchas de las diferencias parecen más bien de tipo generacional, del estilo, de algunos énfasis, pero si vamos al tipo de sociedad que queremos, si es que esos partidos aspiran a una democracia liberal, con pluralidad de partidos, que se respetan los derechos humanos, con la concepción de un estado de bienestar que logre generar cohesión social, me parece que no hay grandes diferencias. Entonces uno se pregunta, ¿por qué existe ese proyecto político y el otro? Entonces creo que esa diferencia generacional ha tendido a menguar y ahora es el momento de poner los temas más sustantivos. Y creo que en esa posibilidad hay una enorme oportunidad de convergencia del Frente Amplio y del socialismo democrático cuando hablemos de política más en serio y no de los gustitos de ciertos líderes, ciertas figuras. Eso con el tiempo pasa. Las elecciones de aquí, en 2, 3 elecciones más, nadie se va a acordar de esta elección. De la primaria, dices tú. De la primaria, de la pequeña política. Pensemos en la gran política, pensemos en las cosas grandes, en los desafíos que tiene el país hacia adelante. Pensemos en las necesidades más urgentes y en qué medida los proyectos políticos que parecen diferentes, en realidad no son tan distintos y que se pueden cohesionar y caminar hacia un mismo lado. Me parece que eso es lo relevante. Perdón, pero Daniel haría un matiz o un alcance, que hay que evaluar esa diferencia de proyectos políticos cuando en particular el Frente Amplio esté en la oposición y en el oficialismo, porque lo que hemos visto son dos comportamientos totalmente distintos. Es decir, antes de este gobierno, la discusión era si el Frente Amplio repudiaba o no al socialismo democrático, a tal punto como de vetar a una parte importante como el PPD, diciendo, mira, no queremos primarias con ellos, y de hecho fue como explícito ese repudio. Ahora, creo que ha habido, al menos en el liderazgo, en los que están en el gobierno, un cambio de posición, pero no sabemos si es por estar en el gobierno o por un cambio de convicción. Y por tanto, esa posición circunstancial te condiciona mucho respecto a hacer alianza a mediano o largo plazo, porque va a depender mucho de en qué posición están, y en esto el socialismo democrático lo ha padecido. Es decir, no es que le ha sido más bien un fenómeno ajeno, sino que lo han vivido en carne propia. La tradición de un gran sociólogo que se llama Max Weber, estudiado por muchos, reza más o menos así, que uno no es lo que dice, sino que uno es lo que hace. La sociología de la acción. Uno es lo que hace. ¿Qué es lo que hace el Frente Amplio? Pacta con socialismo democrático, intenta generar un gobierno estable que ha tenido muchos mejores resultados que la primera etapa, que es el Frente Amplio y el socialismo democrático. Son una
dos coaliciones que aparentemente están separadas, pero que son capaces de darle gobernabilidad al país. Creo que ese es el camino que habría que seguir. Y me parece que los candidatos que aparezcan, tanto Carolina Toá, que ya está en la palestra... ¿El PS podría llevar el suyo también? También podría ser, pero tendrían que tender a eso. ¿Qué es lo virtuoso? ¿Cuál es la alianza virtuosa? ¿Cuál es la mezcla que hace avanzar el país? Lo demás, la verdad que no le interesa ni a la gente, ni a la historia le va a interesar muy poco. La pequeña política no interesa. José Francisco, y respecto a esa posibilidad de que en el oficialismo haya una primaria que sea más contundente desde el punto de vista de la oferta, digamos, ¿no? Porque el PS está evaluando la posibilidad de llevar su propia candidata, eventualmente Paulina Bodanovich, hay un grupo de gobernadores, de hecho, según cuenta la Tercera hoy día, que está empujando su nombre como candidata del partido. Más lo que puede hacer Frente Amplio, el Partido Comunista, va a haber un abanico de 5 a 7 nombres eventualmente. ¿Eso no le da una cierta ventaja en este proceso de campaña respecto a la oposición, por ejemplo? Creo que sí, que le da una ventaja porque la gracia de la primaria es que con recursos públicos, entre comillas, o por un espacio público, tiene una visibilidad mucho mayor que los que no tienen las primarias. Sí. Ahora, esto no quiere decir que sea tallado en piedra, porque puede cambiar y el resultado puede ser distinto. Es decir, José Antonio Kast la vez pasada no fue a primaria y terminó pasando a segunda vuelta. Es decir, esto puede cambiar, pero a priori con la información que tenemos, diría que conviene tener una primaria que sea competitiva, ojalá que no sea fratricida, porque eso termina horadando las confianzas dentro de las coaliciones, y obviamente a ver, los partidos hoy día tienen todos los incentivos para levantar sus propias candidaturas, para fortalecer su marca y para fortalecer también su peso específico dentro de la propia coalición. Entonces, hoy día me parece que lo más lógico es lo que está haciendo el oficialismo, de hacer una primaria lo más amplia posible para que finalmente se logren poner de acuerdo para un proyecto político común, al menos para el próximo gobierno. Plantea esta idea de la primaria que no sea fratricida. ¿Tú crees que es un riesgo para la oposición eso? Es un riesgo, o sea, para el oficialismo y para la oposición. ¿Para el oficialismo también? Sí, también. Es fratricida porque finalmente cuando se da un escenario electoral, las consideraciones más de largo o mediano alcance quedan en un segundo plano y las peleas más chicas son las que resurgen. Lo vimos en la oposición en la elección de la mesa del Senado, es decir, no es que yo estoy descubriendo la pólvora. No hay que ir muy lejos. Claro. Y eso es un riesgo también que va a pasar en la elección o del oficialismo o de la oposición, y ya lo hemos visto. Si en las primarias, incluso cuando estaba dentro de la propia concertación o una mayoría, también se producían problemas bastante intensos. Estaba pensando en el escenario, por ejemplo, de una primaria de Elis Matei con Rodolfo Carter, claro. Que va a ir a competir, decía ayer aquí en CNN Prime. ¿Tú ves ese riesgo en el oficialismo, ese riesgo fratricida, Daniel? Siempre hay en política un riesgo por los egos, y el fratricidio siempre está ahí, digamos, y hay que contenerlo. Son estos monstruos de la política que aparecen y que tiran de repente a las personalidades. Pero a mí el fenómeno que me parece más curioso es que el Partido Socialista presentara otra candidatura distinta a la de Carolina Toá, que a todas luces es la más fuerte del sector. Sí. Eso me parecería raro y me parecería como estrategia riesgosa. Digamos que parece bastante evidente que el Partido Comunista, si quiere tener alguna vocación de proyección, debiera presentar a Janet Jara. Tiene que presentar a ella. De otra forma, por ejemplo, presentar a Daniel Jadwe, estirar el mantel y decir nosotros no queremos nada con ustedes. Lo que puede ser una opción también del Partido Comunista, y si lo evalúan, ¿saben qué? Queremos seguir un camino propio. Bueno, eso es Jadwe. Pero si quieren seguir en una alianza, es Janet Jara a todas luces. Es una candidata fuerte. Si el Partido Socialista y el PPD y otros sectores van divididos frente a esta candidata fuerte, están en desventaja. Podrían salir segundo, tercero. Que pueda ganar la primaria Janet Jara, por ejemplo. Por ejemplo, y eso aseguraría una buena elección a fin de año para confrontar al adversario de la derecha. Me parece que es mucho más riesgoso. Es interesante ese punto. Por lo tanto... Es lo que tiene que meditar fundamentalmente el PS, entonces. Exactamente. Entonces yo creo que en realidad el PS, como han dicho todos, tiene sus procesos. Es un partido que va a cumplir casi 100 años en un tiempo más. Es un partido grande, es un partido que tiene una burocracia interna, sí, tiene sus tiempos. Pero en política son muy importantes los gestos. Es importante la coherencia, sobre todo. Ser coherente en política. Me parece de toda coherencia que el Partido Socialista apoye una candidata como Carolina Toá.
es socialista Carolina Toá. Es del ámbito del socialismo democrático. ¿Quién podría dudarlo? Entonces, lo otro es, vuelvo, pequeña política. Daniel, José Francisco, antes de cerrar, porque nos quedan algunos minutos todavía, quería aprovechar y preguntarles por el inicio del funcionamiento del Ministerio de Seguridad también, que marcó ayer un punto histórico, digamos, ¿no? Porque comienza a operar esta nueva cartera. Luis Cordero es su nuevo ministro y hay harta expectativa sobre lo que puede ocurrir efectivamente con esta nueva institucionalidad. José Francisco, ¿cómo ves tú el inicio del funcionamiento y sobre todo qué cambios puede generar esta nueva ministerio? Sí, yo soy más bien escéptico de lo que pueda pasar con este ministerio porque creo que, a ver, sobre todo en temas de seguridad no hay balas de plata, ¿verdad? Y nuestra institucionalidad lo ha hecho tan mal durante el último tiempo que nada hace pensar que haciendo lo mismo, creando una institucionalidad nueva, con las mismas herramientas, vayamos a tener resultados diferentes. Dicho eso, también me preocupa como cuál es la visión de seguridad de las personas que llegan a los cargos. O sea, el que acaba de asumir como Seremi de Seguridad de la región metropolitana es una persona que ha defendido el actuar de algunos violentistas en el espacio público. Entonces, ¿cuál va a ser la visión finalmente de quienes estén a cargo? Por tanto, me parece que es una herramienta, pero que es una herramienta que no da pie al momento con la información que tenemos hasta ahora para tener resultados distintos en algo que es bastante complejo y que finalmente es el propio gobierno el que se ha negado a tomar las medidas que son necesarias para mejorar en este sentido, como por ejemplo en el control de la frontera. Daniel, lo último. Bueno, yo creo que en democracia y los países que muestran eficacia en sus políticas públicas actúan con instituciones. Y si uno mide lo que ha hecho este gobierno respecto a gobiernos anteriores, este gobierno ha hecho mucho por mejorar las instituciones para el combate del crimen, en todo sentido. Es el que más ha gastado, el que más leyes ha aprobado en este sentido. También ha enfrentado un escenario distinto en cuanto a la delincuencia respecto a otros gobiernos. Entonces, si uno analiza las cifras, es por lejos el que más ha hecho, el que más ha invertido en esto. Ahora, en materia de control de la violencia y del crimen, al igual que en otros espacios como la educación, los resultados no se ven inmediatamente. Si tú inviertes mucho en educación y haces una gran reforma, en 2 o 3 años no vas a ver los grandes resultados. Pasa lo mismo acá. Con el control de la violencia se ve lo mismo, cuando se respetan las normas de la democracia. Obviamente, si no, sería tener estados de sitio, toques de queda en otros lados. Alguien podría pensar, ¿por qué no hace lo mismo que Bukele? Pero es que se han puesto a pensar la situación de El Salvador, es que es abismalmente diferente a la situación que tiene Chile. Cuando yo estuve en El Salvador me preguntaban, ¿cómo lo hace Chile para tener cifras de delincuencia tan bajas? Claro, 6,7 contra cerca de 20. Era el país más violento. Entonces, sin guerra. Sin guerra, claro. Entonces, a situaciones de alta violencia, de excepcionales, claro, uno podría pensar, en El Salvador tienen medidas excepcionales y que se salen completamente de la norma. Pensar que en Chile se podrían aplicar cosas de ese tipo es, francamente, no entender nada de políticas públicas, nada de Pero cómo está se en la conducen. discusión en todo caso, ¿eh? Está en la discusión. Está en la discusión porque presidenciales. está en los medios y porque sale ahí para ganar la atención del votante. Pero si hablamos en serio, si usted pregunta a todos los especialistas en políticas de seguridad, de izquierda, de centro y de derecha, hay un consenso más o menos claro en lo que hay que hacer. Entonces, ¿dónde se enreda esta cosa? En la discusión para ganar el voto, porque Claro, ahí se enreda en el Parlamento, cuando comienzan con el celular a grabarse discursos altisonantes, llamando a estados de sitio por todos lados y a sacar las armas, etcétera, etcétera. Eso ensucia la discusión y con eso no se avanza. Entonces, si somos serios, hacemos las cosas mediante las instituciones y este ministerio es un gran avance en esa materia. Falta la ley de inteligencia, falta la ley de inteligencia financiera y uno se pregunta ¿por qué rechazaron lo del secreto bancario? Entonces ahí hay una contradicción importante. La derecha grita por más medidas de seguridad, pero cuando intentamos seguir la ruta del dinero se niegan. Entonces se levantan sospechas. Pero lo último, José Francisco, porque ya se nos va el tiempo. En esa misma línea, ya que no hay balas de plata, lo del secreto bancario es un volador de luces, porque de cambiarle una medida administrativa a una medida judicial no va a revertir ningún cambio relevante. Es decir, tú lo que acabas de decir, Dani, estoy de acuerdo contigo en tu diagnóstico hasta que dijiste lo del secreto bancario, que es una medida que no tiene efectividad, que los propios fiscales dicen, nosotros ya tenemos resuelto este problema, es decir, no va a solucionar ninguno de los problemas, y tú estás diciendo, mira, esta medida la derecha se opone y nosotros tenemos razón. Oye, si la centroizquierda y la izquierda fueran aliados confiables en materia de seguridad, no tendríamos los problemas de seguridad que hoy día vemos, que se opusieron a todos los proyectos que hoy día celebran que aprobaron.
porque se oponían, decían que no había que militar ni el norte del país, ni la macrozona sur, y son los que más han renovado los estados de excepción. Entonces, bueno, solamente preguntarse por qué los grandes capitales, y siempre es la derecha la que se opone a eso. Estos temas son los que van a estar seguramente en la campaña presidencial, ¿no? El eje de seguridad va a ser el principal este año. Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21, y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto República, junto a nosotros aquí en Voces del Poder. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Que estén muy bien. 10:07, pausa y ya volvemos con más aquí en CNN Chile Radio.